Bienvenidos a otro video. En el video de hoy vamos a hablar sobre profundidad y voltaje en líneas. Creo que este es uno de los problemas principales por los cuales tenemos los primeros errores grandes en lo que son nuestros primeros tatuajes, en nuestras primeras prácticas, ya que la profundidad y el voltaje son cosas muy importantes para poder hacer buenas líneas. Lo voy a explicar muy fácil, muy rápido. Obviamente la explicación la voy a dividir en dos. Vamos a hablar primero de lo que es la profundidad. Nuestra aguja necesita tener cierta profundidad para entrar en la piel, la cual tiene que ser la correcta para no tener algún tipo de problema. Por ejemplo, si nosotros nos pasamos de la profundidad, que es la correcta para poder tatuar, vamos a tener el problema de que vamos a tallar la tinta, vamos a tallar la línea. Entonces, la mejor manera es bajar un poco lo que es la salida de aguja y tratar de buscar la salida correcta. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos poca profundidad? Apenas sale la aguja del tip o del cartucho. Esto va a provocar que la línea se borre. Se puede borrar en el correr del tatuaje, de la práctica, o se va a borrar días posteriores de haber realizado un tatuaje. Entonces, tener bien en claro lo que es la profundidad de la aguja es una de las cosas más importantes en el tatuaje. Yo acá arriba le voy a estar dejando el enlace directo a un video donde lo explico perfectamente y es una explicación muy amplia y detallada de cómo hacer y cómo sería el tema de la profundidad. También lo voy a estar mostrando por acá algunas imágenes del video. Es muy importante entender que tenemos tres capas de piel. Nosotros nos vamos a basar siempre en esas tres capas para lo que es un tatuaje. En la primera capa, como les dije, se va a borrar el tatuaje. En la segunda capa es donde el tatuaje se asienta bien, donde la línea queda perfecta, donde no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Pero en la tercera capa de piel, si nos pasamos de la profundidad, vamos a tener el problema de una línea estallada. Entonces, ¿cuál es la profundidad exacta? Lo que les puedo decir es que la profundidad exacta depende de la parte del cuerpo que nosotros vayamos a tatuar y también de la salida que nosotros nos acostumbremos a tener en nuestra máquina. Por ejemplo, yo tengo una salida de aguja normalmente de 3 milímetros, pero 3 milímetros no es lo que entra en la piel de mi cliente siempre. A ver, yo me manejo entre 2 milímetros a 2 milímetros y medio, aunque mi salida de aguja sea de 3. Esto me lo dio la práctica, me lo dio el tiempo, el tratar de trabajar con máquina suspendida sin clavar hasta el ras del tip o del cartucho. Esto es cuestión de práctica, todo en el tatuaje es cuestión de práctica. Entonces, les recomiendo mucho que vayan y miren ese video donde lo explico perfectamente, paso a paso, cómo sería la profundidad de la aguja al tatuar. Es algo que nos traba, que nos pone un montón de piedras en el camino, el no entender bien cómo es el tema de la profundidad. Ya todos sabemos, y si no lo saben también lo explico ahí, cómo sacar la salida de aguja correcta para cada una de las máquinas. Tenemos dos maneras de trabajar lo que es la profundidad, ya sea al ras del tip con la salida de aguja exacta, o como yo trabajo con una salida mucho mayor, pero sin introducir completamente hasta el ras del tip o de la puntera descartable. Es cuestión de cómo uno quiera manejarse y cómo quiera hacer este camino del tatuaje. No todos trabajamos de la misma manera, así que les recomiendo nuevamente que vayan y miren ese video que lo hice en mi otro canal, y de paso también se pueden ir y suscribirse, darme su apoyo y todo lo que ya saben. ¿Para qué? Para que este canal crezca, para que esta comunidad crezca mucho, pero mucho más. Voltaje. El voltaje es otra de las cosas que también preguntan y preguntan y preguntan todo el tiempo. ¿Qué voltaje tengo que utilizar? El tema del voltaje, siempre hablando de líneas, este es el curso número 1 sobre líneas, nada más. No voy a hablar de sombras, de relleno de color, eso pertenece a nivel 2, a nivel 3, pero les voy a explicar que sea la máquina que sea, siempre vamos a necesitar un voltaje alto. ¿Qué voltaje sería? Va a depender de la máquina de cada uno, de la fuente de cada uno, de los cables de conexión de cada uno o de nuestra máquina inalámbrica.
no les puedo dar, ni nadie les puede dar un voltaje ideal. Eso es mentira. Cada uno trabaja al voltaje que mejor rendimiento le da en un tatuaje. Esto para que se saquen un poco de presión, para que no piensen todo el tiempo que están utilizando mal un voltaje, o por utilizar el voltaje diferente a otra persona no lo están haciendo bien. No, va a depender mucho de su máquina. No es lo mismo el voltaje de una máquina pen que de una máquina de bobinas. ¿Está bien? Tal vez una máquina pen necesite un voltaje entre 9 a 11 voltios para realizar líneas, y una máquina de bobinas que tiene mucha más fuerza, tal vez entre 6 y 8 volts, ya es más que suficiente para realizar una línea. Por eso va a depender un montón de la máquina que tengan. También les recomiendo que en el caso de algunas máquinas lean muy bien cuáles son las especificaciones del motor que trae en el caso de las máquinas rotativas, porque el fabricante les recomienda la utilización de cierto voltaje. Si nuestra máquina llega a 12 voltios y el fabricante te dice que lo utilices entre unos 10 voltios máximo, traten de utilizarlo en 10 voltios máximo. Esto va a hacer que la vida útil de nuestra máquina sea mucho mayor. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos, al haber comprado esa máquina que el fabricante dice específicamente que se use hasta 10 voltios máximo, por más que llegue a 12 voltios, tratemos de realizar lo que son las líneas hasta 10 máximo en voltios. No nos sobrepasemos, porque tenemos la posibilidad de que el motor pierda tiempo de vida útil. Así que es muy importante entender eso. No hay un voltaje ideal. Lo repito y lo vuelvo a repetir, porque esto es algo que lo preguntan 1.000.000 de veces, y entiendo que lo pregunten porque es una de las cosas que cuando recién arrancamos más nos cuesta entender, pero les aseguro que con el tiempo es algo muy fácil de entender, es algo muy fácil de comprender, que va a depender mucho de la herramienta de trabajo de cada uno. Y no solamente de eso, sino también nuestra velocidad de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener cierta velocidad en nuestra máquina, pero algunas personas trabajan de una manera más lenta, pausada, y otras personas trabajan de una manera mucho más rápida. Entonces ahí también va a cambiar el tema del voltaje. Por eso, si ustedes me preguntan qué voltaje utilizas para líneas, yo te puedo decir que utilizo entre 8 y 9. ¿Pero por qué? Porque tengo cierta máquina inalámbrica de cierto fabricante y tengo yo una cierta velocidad de trabajo, que no va a ser la misma que ustedes. Ustedes tal vez no tengan la misma máquina, ustedes no trabajen a la misma velocidad que yo, entonces no les va a servir. Y por más que tengan la misma máquina, si no tienen la misma velocidad de trabajo que yo, tampoco les va a servir. Así que sáquense eso de la cabeza, del tema del voltaje. Dejen de preguntar el tema del voltaje y empiecen a investigar ustedes mismos. El tatuaje es a prueba y error. Por eso existen las prácticas previas a la piel. Por eso existe mucho el tema de practicar antes. ¿Para qué? Para tener estas cosas un poco claras, y cuando llegue el momento de tatuar a una persona no nos estemos preguntando este tipo de cosas. Así que es algo muy simple, una explicación muy simple, muy básica, pero muy detallada a la vez, para que ustedes entiendan el tema del voltaje. Como les dije, vayan y miren el video de profundidad de la aguja, que es súper importante para entender esta parte. Y el tema del voltaje, quiero y espero que haya quedado más que claro que no hay un voltaje ideal, y eso va a depender de ustedes, del tiempo y de la práctica que le dediquen a esto. Nos vemos en el próximo video.